Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sacar un tiempito y unirse a esta charla. Hoy tenemos a Jamie Mejía Salazar, que es máster en psicología, y ella nos va a hablar un poquito de lo que es la salud mental en el ámbito universitario. Entonces, los dejo con Jamie ahora. Bueno, buenas tardes. La idea es que este espacio sea un espacio para todos y todas, ¿verdad? En realidad es más como de que compartamos. Entonces, quien quiera también hacer alguna intervención, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Cuando hablamos de salud mental, ¿verdad? La salud mental vamos a ver que es todo, pero entonces es difícil hablar como la salud mental en un ámbito o en otro. Porque es difícil que yo tenga salud mental, por ejemplo, a nivel universitario y que en los otros ámbitos no tenga, ¿verdad? Difícilmente van de la mano todos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es algo muy importante que al menos en la práctica profesional se identifica mucho, y es que no sabemos reconocer qué es ansiedad y qué tiene que ver específicamente con estrés, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. El estrés y la ansiedad universitario, claro, hay un detonante que tiene que ver con las exigencias. La mayoría de veces las exigencias son mías, ¿verdad? Porque yo soy la que me pongo las exigencias de ser la mejor, de sacar la mejor nota, de demostrar que puedo hacer mejor tal cosa. Entonces las exigencias me las pongo yo. Ese es el primer punto. Pero digamos que también, producto de la sobrecarga, ya sea de trabajos, de situaciones y demás, pues también vamos a exponernos a situaciones de estrés, porque hay una sobrecarga de demandas, ¿verdad?, ante diferentes actividades. Ok, entonces, como este ejercicio tiene que ver, ¿verdad? Pues esta charla tiene que ver con salud mental, no podemos hablar de salud mental sin nosotros hacer un ejercicio consciente. Y ese ejercicio consciente va a ser de simplemente ahí donde estamos, detenernos un momento, respirar, sentir nuestros pies, dónde están, si están en el suelo, si están en una cama, en algún lugar. Respirar, sentir cuáles partes de nuestro cuerpo tienen molestia. Por ejemplo, los hombros, la espalda. Si no queremos cerrar los ojos, podemos ver un punto fijo, algún lugar específico, y solo sentir la molestia, si hay molestia en el cuello, los hombros. ¿Dónde sentimos esas molestias? Vamos a respirar profundo y vamos a ser conscientes de hace cuánto tiempo no éramos conscientes de nuestra respiración. Y solo vamos a sentir si aparece alguna emoción, algún pensamiento, y lo dejamos pasar. Vamos a respirar ahora, recordando que estamos en este espacio compartiendo. Le decimos a nuestro cuerpo y a nosotros mismos que estamos dispuestos también a recibir el día de hoy. Y poco a poco nos vamos estirando. Y vamos abriendo los ojos, estirando los brazos, como si nos acabáramos de levantar. Okay. Vamos a ver qué es salud mental, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Porque la gente se preocupa mucho, ¿verdad? De, ¿será que tengo algún trastorno mental? ¿Será que me pasa algo? ¿Será que tengo alguna enfermedad? Y la salud mental es mucho más que eso, ¿verdad? No es simplemente solo esta parte de que no tengamos algún trastorno, ¿verdad? Habla también de que la salud mental es parte integral de toda la salud.
Todos y todas hemos escuchado que cuando nosotros estamos en una situación de bienestar, nos sentimos bien, andamos activos y demás, en esos momentos nuestra salud está mejor. Subimos las defensas, hasta nos podemos mojar después de un aguacero, ¿verdad? Y igual no nos pasó nada, no nos enfermamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos diciendo, uy, no, yo no voy a salir a mojarme porque si no, fijo, me enfermo. Así me haya puesto con una capa y sombrilla y todo, igual me enfermo. Entonces, vamos a ver que es integral porque incluye absolutamente todos los componentes y mucho lo que es el pensamiento, que es una de las partes que a nivel universitario pues más nos afecta, porque la mayoría de veces en los ámbitos universitarios, aquí está el mundo en la cabeza, ¿verdad? Y entonces estamos pensando, 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 y se dice que un 90% de las cosas que nosotros pensamos no pasan. Entonces, imaginemos cuánto tiempo invertimos nosotros energéticamente, porque eso es energía, hasta nos levantamos cansados, ¿verdad? Pasé una noche viendo a ver cómo resolvía tal cosa, viendo a ver cómo resolvía tal problema, tal situación, y entonces nos levantamos cansados porque no descansamos, ¿verdad? Literalmente estuvimos en el pensamiento. Entonces, vamos a ver que esta salud mental está determinada por muchos factores, ¿verdad? Y no solamente es si tengo un trastorno o no, o si tengo alguna alteración en la salud o no. Vamos a ver que hay factores socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, actualmente los niveles de ansiedad, de estrés por la situación mundial han aumentado, ¿verdad? Ante tantas crisis socioeconómicas, tantos lugares que cerraron, ¿verdad? Ustedes pueden ver hasta por la misma universidad, todos los locales cerrados, cuando ese era el punto más caro para alquilar un lugar, ¿verdad? Y ahorita ni siquiera ahí hay espacios, ¿verdad? Y toda la parte biológica, ¿por qué biológica? Porque sí hay alteraciones en el cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver que con el estrés liberamos cortisol y esa hormona lo que nos genera es un montón de efectos en el cuerpo. Y a nivel del medio ambiente, pues también las cosas que estén pasando a nuestro alrededor también tienen una injerencia en nosotros. Y familiarmente, ¿verdad? Pensando en las familias, de quienes nos rodeamos y demás, pues esos también son parte de este medio ambiente en el que estamos. Entonces, vamos a empezar entendiendo que la salud mental involucra todo, que no podemos tener salud mental en la universidad y en los otros ámbitos no. Porque la salud mental es un modo de vida, es una estrategia para nosotros desarrollarnos y cómo nosotros nos enfrentamos a la vida y a cada momento. Entonces, más bien tiene que ver como con una filosofía de vida. ¿Cómo me enfrento yo a esto? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación para ver cómo cuidamos de nosotros mismos, ¿verdad? Esta se llama la estrella de Ginger, ¿verdad? Y la utilizamos para nosotros hacer como conciencia de cuánto estamos haciéndonos cargo de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que nosotros vamos a ponerle a cada una de esas esquinas un porcentaje. Cada esquina tiene un 100%, ¿ok? Entonces, yo voy a ir dándoles, explicándoles cada uno de los puntos de estas esquinas y ustedes le van a poner un porcentaje de cuánto ustedes están pendientes y cuidando de esas áreas. Entonces, si lo vemos, la primera que es la física, no se refiere solo a la parte física de que físicamente esté bien. La parte física se refiere a cómo nos estamos alimentando, si estoy haciendo ejercicio, si estoy durmiendo bien, ¿verdad? Toda la parte de la higiene, del autocuidado, toda esta parte. A veces, y ahorita se está dando mucho con este mundo virtual, que las personas ya hasta ni se bañan, ¿verdad? Es más, los ve uno hasta lindísimos de la cintura para arriba, pijama para abajo, y no es el punto de la pijama, ¿verdad? Pero es que también es el efecto de no cuidar de nosotros, de asumir de que nosotros somos lo que la gente ve de mi dorso para arriba. Entonces, muchas personas ni siquiera están cuidando de su salud física,
ante esta situación de la virtualidad. Entonces, ¿cuánto he sacado tiempo yo, verdad? Puedo pensar en esta última semana o en estos últimos 15 días para cuidar de mí. Y si tengo exámenes físicos pendientes, pues cuántos de esos tengo pendientes, ¿verdad? En el caso de nosotras, las mujeres, y me incluyo, por ejemplo, el Papa Nicolau es un tema que se deja pendiente, ¿verdad? Solo si hay enfermedad, ahí buscamos, pero sabemos que es un tema que hay que estar pendiente, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestra salud. Entonces, pensando en todo esto, ¿cuánto sería ese porcentaje? Del 1 al 100, ¿cuánto tendría esta parte física? Después de esto viene la parte afectiva, y la parte afectiva tiene que ver con mis emociones, con cómo yo cuido de mis emociones. Entonces, qué sé yo, yo me llevo un colerón y me pego una llorada y me encierro en el cuarto y ya. Ok, ¿qué pasó con esas emociones? Las lloré, pero no las procesé, no las sentí, ¿verdad? No me comuniqué para decir, esto me hace daño, esto que me dijiste me dolió. Y también trabajar en ese ejercicio, ¿verdad? De ponerle límites al mundo, y también, pues el mundo me va a poner límites a mí, ¿verdad? En esta parte. Entonces, esta parte afectiva es cuánto cuido de mis emociones, cómo las expreso. Sí, las expreso, sí las reconozco, a veces ni cuenta nos damos de qué estamos sintiendo. Entonces, esto es toda esta parte afectiva que tenemos que ver cómo la manejamos. Y también, por ejemplo, si tengo cambios rápidos de humor, si tengo, qué sé yo, si estallo con la gente, eso, toda esa parte tiene que ver con la emoción. Entonces, ¿cuánto porcentaje tenemos en esa área? Después viene la parte del yo, que significa pues muy de mis proyectos, de mis anhelos, de mis sueños. ¿Cuánto tiempo me veo yo? ¿Me escucho yo? ¿Sigo mis anhelos, sigo mis proyectos, verdad? Esta parte interna de lo que yo necesito, todo lo que yo busco, que muchas veces funcionamos en todo lo que hay que hacer social y dejamos de lado lo que nosotros somos, lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos. Después, bueno, ponemos del 1 al 100 cuánto invertimos en esa parte de nosotros. Igual, en la parte social, cuánta actividad social tenemos. Y muchas veces ahorita, pues todo el mundo dice, no, es que estamos en la virtualidad. La virtualidad es una estrategia social, ¿verdad? Para seguir comunicándonos. El punto es que a veces, por ejemplo, si yo hago una reunión con mis amigas, bueno, vamos a hacer una reunión virtual. Y yo digo, bueno, hoy voy a estar en esa reunión virtual, ¿verdad? Y yo apago la cámara y me voy a tomar café y luego vengo, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Es como muchas reuniones donde uno empieza, bueno, yo también soy docente y nos hemos reído mucho, ¿verdad? Que estamos como invocando espíritus, ¿verdad? Estás ahí, Julanito, estás ahí, andas por ahí, ¿verdad? Porque uno ya no sabe si están o no están, si estamos en una invocación o qué. Entonces, eso mismo tiene que ver con esta parte social, si nosotros realmente estamos en esos espacios sociales. A veces decimos, sí, estoy en una capacitación de X cosa. ¿Y qué? No, no sé, nada más estoy. No se dice estoy, está la computadora encendida en esa actividad. Yo no estoy en eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado al menos a nivel de estudiantes? Y que es muy probable que pase a nivel universitario. Que entonces, si antes algo no nos interesaba, por ejemplo, una clase que no nos interesaba, ahora va a ser más difícil encontrarle interés si yo tengo más facilidad de desconectarme. Entonces, desconectarme, ¿verdad? Desde nuestro pensamiento y también desde la parte, pues, electrónica. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaba cuando íbamos a clases? Al menos yo tenía una clase que me parecía súper aburrida, que sufría, y para poder poner atención a esa clase, lo que hacía era anotar la cantidad de veces que una profesora decía una muletilla. Entonces yo anotaba la cantidad de veces que decía la muletilla, pero estaba escuchándola para poder saber cuándo decía la muletilla. Entonces, logramos mantener como una estrategia la atención en eso. Pero si nosotros lo que hacemos es desconectarnos de todo, difícilmente vamos a tener recursos sociales. Y en las universidades, ¿verdad? Y por ejemplo en las áreas de matemática,
hay dificultades en la relación social, ¿verdad? Porque nos ocupamos solo de estos trabajos, de las tareas, nos enfocamos en esas cosas y la última opción es lo que implique una actividad porque también estamos cansados y demás. Entonces, esta parte social es igual de importante, ¿verdad? Porque también los amigos, los compañeros son nuestros espejos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy hablando con Martita y Martita me dice, Jamie, vos sos una grosera porque me dijiste ayer tal cosa. La gente socialmente utiliza la estrategia, yo soy así, ¿verdad? Pero en realidad los amigos, los compañeros y demás son espejos de nosotros. Son espejos que nos enseñan que hay algo en nosotros que también hay que modificar, hay algo que tenemos que ver. Habrán cosas que no, pero hay cosas, por ejemplo, esto de no me pones atención, y eso pasa hasta con las parejas. No me estás poniendo atención, ¿verdad? Ni cuenta te has dado lo que te estoy diciendo. ¿Eso qué es lo que nos dice? ¿Cómo yo uso esa estrategia de desconectarme, no le pongo atención a los otros y así tampoco me pongo atención a mí? Y esa es una estrategia también para nosotros no sufrir de tener que hacer cambios, pero también al hacer cambios es ser flexible, ¿verdad? Entonces, en esta parte social es todo un ejercicio que es importante ver y recordar. Y bueno, la parte espiritual no tiene que ver tanto como con religiones o así, y si la persona pues sí lo tiene como una religión, pues todo bien. Pero es esta parte de yo cuidar de mí a través de cosas que le den sentido a mi vida, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser una persona atea, pero hago cosas para que le den sentido a mi vida, le encuentro sentido a las cosas que yo hago. Sé que, o sea, que no tengo el poder de todo, entonces, esta parte espiritual es también cuando nosotros tenemos la confianza de decir, bueno, en el día de mañana yo no puedo decir todo, yo no puedo hacerme cargo de todo. Si algo pasa, yo no lo puedo cambiar. Es como esta sensación también de soltar el control y de entender que nosotros no podemos hacer todo, ni encargarnos de todo, ni cambiar todo. Entonces, estas áreas son las que nos muestran cómo estamos. Entonces, cada uno y cada una va a ver cómo está. ¿Verdad? También para hacer ese análisis de, bueno, estas áreas son las que tengo que trabajar más, estas áreas son las que tengo que ver, porque la salud mental lo que nos va a decir es que la salud mental es todo, no una parte, sino todas estas áreas, todo lo que yo soy, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la parte del yo es que se incluye la parte académica, como del conocimiento, de los estudios. Entonces, a veces cuando nosotros estamos en ámbitos universitarios, creemos que esa es la única dimensión que hay que ver. Y si vemos, ese yo es solo una parte de toda esta estrella. Entonces, esta parte lo que nos muestra es cómo nosotros estamos y a partir de ahí yo puedo decir, bueno, qué actividades o qué acciones puedo incluir en mi rutina para ir mejorando X área, X área, X área. Y ahí ya va a depender de cada quien, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, el tomar agua, que a veces nosotros decimos, ay, ni tiempo me dio para tomar agua, o a veces no tomamos agua para no levantarnos a ir al baño, que eso es lo que pasa ahora con la virtualidad. Si tomo mucha agua, entonces tengo que estar levantándome para ir al baño y no puedo estar conectado, ¿verdad? Entonces, también es entender qué acciones puedo hacer yo para fortalecer cada una de estas áreas y ser consciente de que la salud mental mía, ¿verdad? En qué niveles la podría ver, ¿verdad? ¿Cómo la podría ver que está? Ok, si tienen alguna duda o comentario ahorita, Jay, una cosa, dime. ¿qué pasa si poniendo los porcentajes hay un gran porcentaje faltante que es el que le dedica uno al trabajo? Porque al menos en mi caso yo iba tratando de rellenar las puntitas y en realidad casi que yo gasto todo mi tiempo en trabajo y en nada en lo realmente importante. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a terminar con un cuadro de estrés agudo.
Jamie, Sí, yo estoy de acuerdo con Adriana. una sugerencia también. Bueno, de acuerdo con Adriana, pero eso es muy natural en doctorados, postdoctorados, recién regresados y todos los que hacemos cosas académicas. Pero mi observación es, yo he hecho esta dinámica, pero no se pinta la estrella en el centro, sino que se pinta un punto. Y entonces a cada quien le piden que prolongue la línea desde el origen hasta el tema final, por ejemplo, física o afectiva, hasta donde usted considere pertinente y no le digas porcentajes. Aquí tiene la ventaja de que todos son matemáticos, pero bueno, prolongue la línea que tan larga usted desea. Y después, donde pararon todas las líneas, se unen los vértices. Y eso forma una especie, no sé si conoces la palabra, de polígono, una figura con muchos lados y ángulos. Y pues el análisis de la figura le ayuda a la gente a entender para dónde está poniendo el peso, ¿no? Porque con los porcentajes y números no todos somos tan buenos. Yo soy malísimo para los números, pero con las figuras geométricas me va muy bien. Entonces, la propuesta que te hago para que la consideres, ¿verdad? Ese de las rayitas y unir los puntos y vieras qué bonito es porque entonces la gente empieza a comprar sus polígonos y sus cosas y entiende visualmente cómo darle peso o énfasis a cosas que ha dejado por lado. Disculpa, era solo una sugerencia. Ok. De hecho, cuando, bueno, yo trabajo también con un enfoque que se llama Gestal, y en Gestal trabajamos mucho con el cuerpo también. Entonces, después, esta es una técnica cognitivo-conductual, ¿verdad? Entonces, después de que hacemos esta técnica, lo que yo pongo a hacer a las personas es que se pongan de pie y que formen, porque si ven esta estrella, forma una persona. Y que entonces hagan la posición según esos porcentajes. Entonces, a veces, qué sé yo, un 25, un 32, y las piernas igual, y que caminen, ¿verdad? Entonces, la gente también se da cuenta que es difícil caminar, que es difícil moverse en el mundo, si solo nos vamos para un lado. Por ejemplo, solo el trabajo, solo esta parte del yo, trabajo y la parte académica. Y prácticamente, ¿verdad? Tenés una pierna menos, ¿verdad? Prácticamente solo andas en una pierna y todo el otro cuerpo está prácticamente, ya sea que se encoge, que se estira, ¿verdad? Pero entonces sí, el ejercicio es como de autoevaluación, ¿verdad? En un proceso terapéutico lo que hacemos es un ejercicio más vivencial, ¿verdad? Pero sí, es importante que nosotros veamos cómo estamos, ¿verdad? Cómo nos estamos visualizando. Y como dice Adriana, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a terminar con un trastorno de estrés o también de ansiedad, ¿verdad? Pero generalmente lo que se da es estrés. ¿Y qué pasa? Que nos sentimos agotados, que llega un momento donde nos agotamos y entonces como nos agotamos, el estrés lo que va a generar es que se bajen las defensas, terminamos enfermos y por eso la gente se incapacita cuando ya termina completamente agotados o agotadas, ¿verdad? Entonces ese es el efecto. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Y entonces, acá es súper importante nosotros aclarar que estrés y ansiedad son cosas diferentes. Porque las personas las oímos, ¿verdad? Hoy estoy con una ansiedad porque tengo una semana de comerme una galleta, ¿verdad? O porque tengo toda esta semana de comer chocolates. Pero en realidad, la ansiedad, vamos a ir viendo, pero la ansiedad es un trastorno que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? El estrés tiene que ver con las cargas que estamos desarrollando, ¿verdad? Y lo que se van a agravar son los síntomas y se mantienen en el tiempo. Y bueno, vamos a ver qué entendemos por estrés, ¿verdad? Como las reacciones fisiológicas, ¿verdad? Que en su conjunto preparan al organismo para la acción. O sea, el estrés en sí es un excelente recurso, ¿verdad? Cuando nosotros funcionamos por estrés, uno dice, no sé ni cómo hice, pero lo terminé. No sé ni cómo hice, pero tal cosa salió. Ok, pues porque nosotros, el cuerpo se coloca en una posición de alerta y lo que hace es dirigirse a esa tarea. Entonces, el estrés en sí es un excelente recurso de la humanidad. El problema es cuando nosotros mantenemos esa condición durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ver qué es simplemente una alarma. Una alarma también para decirnos, tenemos que realizar X acción o hay que reaccionar de X forma. Si estamos en una situación de sobrevivencia, pues hay que reaccionar, ¿verdad? Hemos escuchado historias de la gente que se tira a alturas
enormes porque está en una situación de estrés, ¿verdad? Y la gente lo hace. Entonces, es una alarma, es una respuesta, ¿verdad? Que la idea es que sea coherente con lo que nos demanda el entorno, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos ponemos las alarmas, como quien dice, ya nosotros dejamos la alarma encendida por muchos días. Entonces es diferente que yo diga, qué sé yo, periodo de exámenes. En el periodo de exámenes estamos en estado de alerta. De hecho, no dormimos, casi que ni comemos, simplemente funcionamos y sobrevivimos a esa semana. Pero es muy común que después de esa semana donde se haya tenido mucho estrés, terminamos con gripe, que eso es lo que pasa en las vacaciones. La mayoría de personas, ¿verdad? Que pasamos en niveles de estrés muy altos, en las vacaciones, los primeros días de vacaciones, con gripe. ¿Por qué? Porque donde bajó esta alarma, ¿verdad? Este estado de alerta, donde ya lo apagamos, entonces el cuerpo está completamente desgastado de esta situación y ¿qué es lo que pasa? Que entonces las defensas están súper bajas y entonces nos enfermamos. Nos dan alergias, nos dan de todas este tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que cuando esta respuesta natural se da en exceso, ¿verdad? Que sería esta sobrecarga de tensión, que es lo que la mayoría pudimos haber sentido en el ejercicio consciente que hicimos, me duele el cuello, me duele el nervio ciático, ya me está molestando estar sentado, la espalda me está molestando, las muñecas me molestan, ¿verdad? Se me aduermen las manos. Todo esto tiene que ver con una sobrecarga de tensión que hemos tenido, ¿verdad? Y entonces van a aparecer todo lo que son síntomas físicos y también emocionales, ¿verdad? Y van a tener un impacto en cómo funcionamos en todas las áreas que vimos anteriormente. No solamente en la parte académica, sino que en todo, porque somos personas, somos seres integrales, entonces en todas las áreas va a haber un impacto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver? Algunas cosas sencillas del estrés, ¿verdad? Que muchas veces cuando uno las ve es como para ir haciendo, ¿verdad? Con el checklist. Algunos ejemplos, los olvidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos problemas de memoria. No puede ser que pasé toda la noche pensando en que no se me olvidara tal cosa y la dejé en la casa, ¿verdad? Que cuando estábamos en la presencialidad, siempre a alguien le pasaba eso, ¿verdad? Pasé toda la noche esperando tal cosa, o lo apunté 100,000 veces y igual se me olvidó. Alteraciones en el ánimo, y eso es muy importante que identifiquemos que es una alteración en el ánimo a cuando nosotros, nuestra personalidad, tiene el ánimo alterado. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que dicen, es por el estrés, pero nosotros nos fuimos a la playa, igual reaccionó, gritó, se enojó, entonces ya eso es su personalidad, ¿verdad? No estamos hablando de una alteración en el ánimo, ya la personalidad. Digamos que es la estrategia que tiene para que no se note tanto, digamos. Pero entonces, vamos a ver esto, vamos a ver lo que es el nerviosismo. No tanto el nerviosismo como de que andemos asustados, sino hasta las mismas palpitaciones, como una sensación, yo no sé por qué ando, como una sensación de susto, pero ni sé por qué, ¿verdad? Entonces, ese nerviosismo porque tenemos nuestro sistema completamente en tensión, ¿verdad? Alerta. Entonces, el corazón está funcionando a 1000 por hora, igual los pulmones, entonces todo el cuerpo está en alerta. Falta de concentración es una de las cosas que vemos muy frecuentemente y que nosotros tenemos errores tanto cuando estudiamos como cuando somos docentes. Y es como la idea, no, uno tiene que terminar primero las cosas, los trabajos y ya después respira, ya después sigue adelante, ¿verdad? Ya le damos la palabra a Samay. Un momentito. Yo solo quería hacer un comentario ahora que estabas Ajá. hablando sobre el estrés, que a mí me pasa todo el tiempo, que por ejemplo es como que se me van acumulando un montón de cosas pendientes que no he logrado
terminar y me da inclusive ansiedad levantarme por la mañana y ver el celular. Es como que le tengo miedo a abrirlo y ver los correos, pero es un miedo muy real, digamos. Es como, yo me levanto, abro los ojos y digo, ok, voy a ver el celular. Y el solo cargar el correo me llena de una ansiedad terrible. Y es un poco también esa acumulación de cosas que no he logrado terminar, que sé que tengo que hacer, que entonces me sentí súper identificada ahora que estaba... ¿Puedo meter una cucharita, Jamie? Y a Claro, lo que claro. dijo Samaria, es que a veces no somos solo nosotros los que controlamos eso. No sé a ustedes cómo les pasa que interactúan con otros investigadores o estudiantes o colegas. A mí me pasó una cosa curiosa en la dirección y tuve que ponerme yo reglas claras de horario. El más madrugador, que creo que es Alex Ramírez, me escribía a las 4:30 de la mañana. Y los trasnochadores, que son muchos, me escribían a la medianoche. Entonces, ¿cuánto crees que duraba mi día? De ahí 20 horas. Yo mismo tuve que autoponerme reglas, y mi hermana mayor, la psicóloga, decía, es que William, que el teléfono suene no significa que usted tiene que contestarlo. Entonces, ese parte del manejo del estrés a veces no solo tiene que organizarse uno mismo, sino en algún sentido organizar a las personas que están en tu entorno y limitarse. Los voy a atender, sí, los voy a atender de la mejor manera, pero en el horario que yo puedo, en el momento que yo puedo, con la disposición que yo puedo, porque al final donde redunda es en la salud, en la estabilidad de uno. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Que los estudiantes, uno dice, ¿tienen una consulta? No, no tienen consulta. Ay, qué dicha. Entonces uno como que termina la clase corta y ya se prepara para lo siguiente. Y le entra el mensaje, profe, es que yo sí tenía una pregunta, pero no quería preguntar en clase. Y uno se queda así, pero digamos, ¿cuál sería la razón, verdad? Perdona, gracias. Ah, perfecto. No, y eso es muy importante lo que está diciendo William de los espacios, al menos en lo que son redes, el correo. El correo es un recurso oficial, ¿verdad? Por ejemplo, en los trabajos, es un recurso oficial, pero dentro del horario de trabajo de uno. Y lo que ha pasado con esta parte virtual es que hemos perdido la parte del respeto a los otros. Entonces yo mando el mensaje y voy a ser muy sincera porque ya hasta yo lo he hecho, lo mando cuando me acordé porque si no mañana se me olvida. Pero entonces desde mi lado, que recibo, yo también puedo decir, bueno, yo reviso correos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es más, a veces se invierte tanto tiempo revisando correos porque la gente dice, ay, no, nada más es un correo. No, invertimos muchísimo tiempo en revisar porque hay que leer algo, hay que ver, hay que... Entonces, también es importante ponernos horas, por ejemplo, qué sé yo, de 9 a 10 de la mañana voy a revisar correos. Y después de ahí, de tal hora a tal hora, reviso correos. Pero entonces es tener esa claridad, porque si no, pasamos todo el día en todo. Y por eso terminamos con estados de estrés, porque ¿cómo vamos a concentrarnos en una tarea si estamos pendientes de todas las tareas a la vez? ¿Verdad? Ninguna persona lo puede hacer. Se habla de que las mujeres tenemos la capacidad de hacer varias tareas, ¿verdad? Pero también se han hecho investigaciones que cuando las tareas implican completa atención, no es cierto. Porque es diferente que yo esté haciendo, qué sé yo, escuchando un audiolibro, qué sé yo, y lavando trastos, es diferente eso a que yo tenga que manejar y mantener una conversación con una persona, donde ojalá tenga que estar haciéndole una devolución, no de escuchar nada más, sino de hacer una devolución. Entonces, lo que implique un procesamiento necesita que nosotros estemos en ese lugar, en ese momento, dispuestos. Entonces, sí es importante ponernos tiempos, porque si estamos en todo, no vamos a poder estar en nada. Y lo que vamos a terminar es, como decía Samaria, con estados de estrés altísimos por estar tratando de resolver todo. Entonces, desde esta parte es también un poco en tener claro que nosotros no vamos a poder resolver todo. ¿Verdad? Nunca. Y no vamos a poder tener todas las cosas al día, porque también necesitamos invertir tiempo en las otras áreas. Entonces, desde ahí es como, bueno, por mi salud mental, ¿verdad? Como nosotros en un enfoque, bueno, en una técnica que hay, hablamos de la culpa buena. Y la culpa buena es cuando yo digo, bueno, me voy a sentir tal vez un poco mal, pero lo necesito por mi salud, voy a ir a sentarme a comer con mi pareja, con mi familia, con quien sea, y no voy a ver el teléfono. Pero es que ya en cualquier momento le llaman, pero es que Julanito no tiene internet y al rato y es a esa hora que te llaman.
yo también necesito comer, necesito tener mis espacios, necesito tener mi vida, ¿verdad? Entonces, es mejor empezar a asumir como esta culpa buena que uno dice, bueno, la asumo, de ahí es parte de, pero es que no puedo resolver todo. El asunto es que nosotros diariamente jugamos a que podemos resolver todo. Y ahí entramos en la ansiedad. Y bueno, en las mujeres se pueden dar muchísimos cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hasta, qué sé yo, más, tiene un dolor de ovarios que hace tiempo no le daba, puede tener hasta inflamación, ¿verdad? Un montón de cosas más, aparte de otros síntomas. Estos son como los que nosotros vamos a verlos más profundamente otros, pero estos son como los que uno puede decir, mira, esos son los que comúnmente hay, y si los vemos, si solo había molestia en el cuello, en la espalda, en alguna área desde que empezamos, pues esto ya está. Ya varios de esos también los tenemos. Entonces, el cortisol, ¿verdad? Que es el que se mueve en el estrés, va a generar que haya una liberación de hormonas. Entonces, van a haber diferentes reacciones en el cuerpo. Las manifestaciones que vamos a ver en el cuerpo van a ser, ustedes me van a decir cuáles de esas les dicen sus estudiantes. Dolor de cabeza, que están contracturados, ¿verdad? Que tienen una contractura o que tienen el nervio ciático, todo eso es tensión o dolores musculares. Que están con ataques de pánico. Ay, tengo un ataque de pánico porque a veces nos falta información y ahora, ¿verdad? Los ataques de pánico, muchas veces la gente dice, tengo palpitaciones y eso es un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, claro, si recordamos que todo el cuerpo está en tensión hace tiempo, pues entonces el corazón tiene tiempos de estar latiendo. De hecho, es muy probable que les haya pasado que en algún momento ustedes se fueron a acostar después de haber hecho un trabajo grandísimo y no se podían dormir de sentir el corazón así, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con un estado de tensión que se ha prolongado en el tiempo. Problemas de memoria. Entonces, en estudiantes esto es muy frecuente. Entre más estrés tengamos, más problemas de memoria tenemos. Entonces, muchas veces dicen, es que yo soy déficit atencional. No, no es déficit atencional, es que nos falta organizar las tareas, ¿verdad? Como realizarnos una rutina también para poder asignar hasta estos espacios de revisar el correo, como decía William, y también para poder buscar estos otros espacios para cubrir todas las otras áreas que vimos con la estrella. El cansancio es una sensación eterna, ¿verdad? Que hasta dormimos y nos levantamos igual cansados. Y no es cansancio de que simplemente estoy cansado, es que el cuerpo está en una tensión tan fuerte que ya no se sostiene tampoco, ¿verdad? Entonces, todos los músculos también están contraídos, entonces también vamos a ver esas dificultades y todo lo que tiene que ver con la concentración, entonces hay que buscar estrategias. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una situación así, es buscar una estrategia para concentrarme. Como les decía, la muletilla que dice la maestra o la profesora o el profesor o el de tal cosa, voy a empezar a anotarlas. A veces hasta el tic, levantó la ceja tantas veces. No importa, es empezar a encontrar un detalle, ¿verdad? Que son esas estrategias que le podemos dar a estudiantes. Si está muy aburrido esto, bueno, pues entonces empiece a buscar algo para que me ponga atención. Porque la idea es que nosotros pongamos atención a algo y ahí por lo menos estamos presentes. ¿Verdad? Y en el estado de ánimo, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la ansiedad, la inquietud, esa sensación de, no sé, me siento como incómoda en todo lado, la falta de motivación, no tengo ganas de hacer nada, se cierra el día, se cierra el trabajo y después de ahí no quiero hacer nada. Enojo, hay una irritabilidad. Una persona con estrés es la persona más irritada, porque cualquier cosa lo desborda, reacciona, explota, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el enojo va a estar muy presente ahí, y es un enojo con uno mismo en realidad, ¿verdad? Es un enojo de todo lo que tengo que hacer y no puedo, porque yo me estoy exigiendo hacer todo perfecto y hacer todo bien en el tiempo que yo quiero. Y también puede haber tristeza o depresión, porque puede ser que yo me conecte con otras situaciones de las otras áreas que me están afectando también y termine en una situación de tristeza o depresión.
Ahora, del estrés, ¿verdad? Que fue lo que vimos, es muy importante que entendamos el efecto del cortisol en el cuerpo, ¿verdad? Ya vimos todo lo que va a generar las reacciones físicas, las reacciones en el estado de ánimo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro que el estrés, ¿verdad? En tiempos que se mantenga, ¿verdad? Qué sé yo, es diferente que me digan que están estresados en un periodo de exámenes a que sea todo un semestre, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de que ahí se van a presentar sintomatologías y podemos terminar en un estado, en un trastorno de estrés. Entonces, ahí ya vamos a ver las incapacidades, los chicos y las chicas que terminan dejando cursos y demás porque se enferman y todas estas situaciones que pueden haber. Entonces, el cortisol genera muchos efectos en el cuerpo y una de las formas de que el cortisol se libere es a través del ejercicio físico. Entonces, por lo general, y ahorita, por ejemplo, esta semana de lluvias, difícilmente la gente invierte tiempo para eso. Entonces, ¿cómo vamos a liberar el cortisol si no hacemos nada para liberarlo? De hecho, una de las recomendaciones que se da es que se tome lo que es el omega 3, ¿verdad? Porque es uno de los productos que ayuda a reducir el cortisol específicamente. Entonces también, como estas formas de autocuidado tiene que ver con, pues, o hacemos ejercicio, ¿verdad? Cómo nos vamos a la parte de la alimentación, todo esto, ¿verdad? Sería ya ver la estrella completa, cómo la vamos a ver y cómo la vamos a abarcar. Ahora, cuando nosotros hablamos de ansiedad, vamos a ver que, bueno, este es uno de los problemas más habituales a nivel de salud mental, ¿verdad? Y es uno de los que más afecta la capacidad de trabajo y la productividad. Entonces también iría aquí el estudio. De hecho, se dice que más de 260 millones de personas en el mundo tienen un trastorno de ansiedad. Y es muy diferente cuando hablamos de ansiedad, ¿verdad? Como yo siento ansiedad, a un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad implica un proceso muy doloroso y muy desgastante para la persona y requiere todo un acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, no podemos enfocarnos en que, sí, es que he estado muy ansiosa. Yo puedo decir, he estado sintiendo síntomas de ansiedad, pero yo tengo ansiedad, ya sería como asignarnos un diagnóstico. Entonces, por eso es importante diferenciarlo, porque si no, a veces, o los cruzamos, ¿verdad? Es que yo tengo un trastorno de ansiedad, profe, y también tengo estrés, y tengo X y Y y todos los demás, ¿verdad? También están los que se ponen los diagnósticos según sus necesidades. Ok. Y entonces, si nosotros sentimos ansiedad en una situación, pues es parte de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en un examen, todo eso es parte de la vida porque estamos ante una situación donde no tenemos el control. Y por eso aparece la ansiedad, porque yo no tengo el control de esto. Entonces, voy a sentirme así. Sin embargo, ¿verdad? Cuando hablamos ya de trastornos de ansiedad, ya tiene que ver con preocupaciones y miedos intensos y persistentes. Y ahí es cuando ya tenemos que buscar ayuda profesional, porque es diferente que yo diga, uy, qué pereza, voy a revisar el correo, a que yo empiece hasta a tener palpitaciones cada vez que reviso el correo. Son dos cosas diferentes. Entonces, también es como nosotros irnos viendo lo que estamos sintiendo, lo que se está moviendo, para también, si necesitamos ayudas, hacerlo antes de terminar, ¿verdad? Con un trastorno de ansiedad, de terminar con alguna enfermedad. Todas las colitis, ¿verdad? Todas las itis, todas las que terminan en itis, gastritis, colitis, todas estas tienen que ver con ansiedad o con situaciones de estrés que se han mantenido en el tiempo. Los problemas dermatológicos también. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a ser conscientes? Y a veces no somos conscientes hasta que tenemos alguna enfermedad o hasta que tenemos alguna situación. Entonces,
Es muy importante que diferenciemos la ansiedad. Yo siento ansiedad a decir, es que yo padezco de ansiedad. Yo tengo un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo que es una emoción que yo puedo sentir en vieras, estaba toda ansiosa porque hice el examen y ya después de ahí seguí ansiosa porque no sabía, me imaginé que no me iba a sacar un 0, pero bueno, es diferente porque es un evento. Pero la ansiedad, cuando se mantiene en el tiempo, y hablamos de aproximadamente 6 meses, ya hablamos de un trastorno y genera muchas dificultades para la persona. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente por si hemos estado sintiendo, ya llevamos más de 6 meses, ¿verdad? En esta parte virtual. A veces también, ahora lo que estamos viendo es el síndrome de la cabaña, ¿verdad? Que la gente no quiere salir de la casa. Entonces, ¿por qué la cabaña? Porque en mi casa es segura, aquí no me llega el COVID, yo estoy bien y como yo estoy trabajando, estoy desde teletrabajo, yo no tengo que hacer nada. Entonces la gente ya tampoco se quiere exponer. Quienes tenían dificultades sociales, ¿verdad? Que vimos que era un área, quienes tenían esas dificultades están felicísimos ahorita de que no se tienen que exponer a esas situaciones, pero esto no se va a mantener en el tiempo, ¿verdad? Entonces también en algún momento vamos a tener que salir a hacer compras, vamos a tener que salir a actividades y las personas lo que está pasando es que empiezan a tener ataques de pánico por salir, ¿verdad? Producto de esta situación. Entonces también en este tiempo nosotros empezar a ver qué se estaba moviendo en nosotros para ver también si necesitamos ayuda o si necesitamos hablar con alguien o consultar, ¿verdad? También para aclararnos nosotros. La ansiedad tiene, pues, pueden haber síntomas que se parecen al del estrés. La diferencia la vamos a ver en ciertos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés es por una situación, ¿verdad? Entonces, qué sé yo tengo este nivel de estrés por mi trabajo, o yo tengo este nivel de estrés por mis estudios. Ok, eso ya tiene una razón. La ansiedad puede ser que no tenga ninguna razón. Yo no sé ni por qué. Pero ya usted está de vacaciones, pero ¿por qué está así? No sé. Y estoy igual, porque eso no está determinado por un evento, por una situación. La ansiedad se generaliza a todos los espacios, cuando es un trastorno, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esta sensación de nerviosismo, agitación o tensión no va a tener que ver con que mi cuerpo ha estado en tensión y que entonces yo siento taquicardia, sino que realmente es una sensación de susto, una sensación que la persona hasta puede ser que quede paralizada, ¿verdad? Que ese nerviosismo es tanto que ni siquiera puede salir, ni siquiera se puede mover. Después vamos a ver lo que es la sensación de peligro. O afuera, no, afuera todos se están muriendo de COVID, así que yo no salgo, ¿verdad? Entonces generalizamos situaciones y vemos muy catastróficamente todo el mundo. Entonces esa sensación de peligro se generaliza hasta todos los espacios. Pero si vamos para la casa de su prima tal, no, igual ahí no puedo ir, ahí también es inseguro, porque ya lo hacemos a todos los espacios, ¿verdad? Entonces el estrés es si me llegan los correos del trabajo, pero la ansiedad tiene que ver en todos los espacios. Yo estoy sintiendo esta sensación de peligro, este nerviosismo. El ritmo cardíaco tiene que ver por la sensación de miedo que hay. Quienes han percibido, cuando nosotros tenemos miedo, una de las reacciones es que el corazón empieza a bombear. Y la idea del miedo es que la mayoría de las extremidades tengan mayor torrente sanguíneo por si hay que salir corriendo o si hay que paralizarse, ¿verdad? Que es una de las respuestas más primitivas. Entonces el corazón se va a acelerar. El asunto aquí, ¿verdad? Es que la persona, claro, va a empezar a sentir como que le va a dar un infarto. Entonces la gente dice, es que yo sentía que me iba a dar un infarto, yo sentía que me iba a dar algo porque como me sentía, ¿verdad? Es este aumento del ritmo cardíaco. Y la respiración acelerada muchas veces se debe a la hiperventilación, porque una persona asustada empieza a respirar así. Esto es hiperventilar. Entonces, ¿qué significa? Que yo empiezo a ingresar tanto aire a mi cuerpo que por algún momento ya tengo demasiado aire, entonces lo que hago es descompensarme.
Esa es la respuesta del cuerpo. Entonces, por eso es que una de las recomendaciones es respire, ¿verdad? Vamos a respirar, vamos a tratar de ir respirando lo más despacio que podamos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con evitar esta descompensación. Hay personas que sudan muchísimo, le sudan las manos, le sudan los pies, sudan. En los ámbitos universitarios lo vemos en las exposiciones, ¿verdad? Cuando tienen que exponer algo, usted ve el que le baja la gota aquí, ¿verdad? El que tiene hasta las marcas en la camisa, ¿verdad? Porque la sensación de ansiedad y demás genera una respuesta del cuerpo y también se va a dar la sudoración. Los temblores es parte de esta inestabilidad. La sensación de debilidad o de cansancio generalizada, ¿verdad? Y los problemas para concentrarse, pero los problemas para concentrarse en la ansiedad tienen que ver con no poder dejar de pensar en lo que está pensando. A diferencia del estrés. El estrés es porque el cuerpo está en un estado de alerta, ¿verdad? Aquí es porque la ansiedad es nuestro pensamiento. De hecho, quienes somos mucho de pensar y de analizar y demás, vamos por el camino, ¿verdad? De la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro, no hemos ni siquiera terminado el año y ya pensamos que el otro año cómo voy a hacer con tal curso, con tal cosa, con tal proyecto. Entonces, pasamos en un estado ansioso porque nuestra atención está en el futuro. Quienes pasan recordando lo que pasó y lo que ya fue de la historia y demás, estas personas tienen un pensamiento más depresivo, porque entonces es añorando lo que ya pasó, añorando lo que ya fue, ¿verdad? Pero la ansiedad nos manda más bien al futuro, de estar en la angustia del futuro, entonces tengo todas estas alteraciones. Y bueno, vamos a ver lo que son las alteraciones del sueño, que también se dan en el estrés, ¿verdad? Pero el punto es cuál es el tema que se está moviendo. Los problemas gastrointestinales, toda la citis, ¿verdad? Lo que les decía, vienen de situaciones de ansiedad, más que todo. Dificultades para controlar las preocupaciones, porque en el pensamiento está todo. Y también tener la necesidad de evitar las situaciones que le generan ansiedad, pero entonces la mayoría de veces prácticamente que quieren evitar todas las situaciones y eso no se puede, ¿verdad? Entonces, lo vemos también con las personas que dicen, no, yo no me puedo subir a un bus o yo no puedo pasar por un túnel, o yo, ¿verdad? Todo esto me va a generar demasiada ansiedad, entonces no lo hago. Entonces, ¿cuándo tenemos que buscar ayuda profesional? Cuando sentimos que estamos preocupados demasiado, ¿verdad? Y que eso interfiere en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en los otros ámbitos que vimos en la estrella. Si el miedo o la preocupación o la ansiedad nos causan un malestar, ¿verdad? Que ya nos resulta difícil. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella, todas estas situaciones de ansiedad repercuten en problemas gastrointestinales, entonces siempre cree que tiene que ir al baño. Entonces ya no quiere hacer viajes, ya no quiere ir a otros lugares si no tiene cerca un baño por aquello que necesita el baño, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos cómo eso interfiere y genera un malestar en su funcionar diario. Cuando estos síntomas o estas cosas que estamos sintiendo nos están pasando hace 6 meses o más. Y bueno, si estamos deprimidos, porque también puede ser, ¿verdad? Tras de eso, todo ha aumentado, ¿verdad? Entonces, si estamos con síntomas también de depresión, recordar también que lo que es el alcohol y drogas ha aumentado el consumo, ¿verdad? Porque estamos en la casa. Entonces, se da un aumento en esto, pero también el alcohol específicamente es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, quienes anden tristes, mejor se comen un chocolate en vez de tomarse las copas de vino. Tómense las copas de vino cuando ya se sientan un poco mejor, porque el alcohol lo que va a generar es mayor depresión. Entonces, por eso lo vemos como cuando hacemos una salida porque fulanita terminó con el novio. Sí, vamos a ir a tomar para solucionar esto. Sí, todas vamos,
pero en media fiesta Julanita llora y llora y llora, claro, se estaba conteniendo apenas y le dimos alcohol, y lo que vamos a hacer es generar una mayor depresión en el sistema nervioso central. Entonces también saber que todo esto puede ir de la mano, ¿verdad? Podemos tener síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, todo esto se puede dar. Y también, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que la ansiedad que tenemos está vinculada a alguna situación de salud, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, a partir de ahora ando súper angustiada porque mis exámenes salieron mal en tal cosa, porque por una enfermedad, ¿verdad? Un diagnóstico que nos dan. Entonces también, pues ahí es importante buscar ayuda. Y es muy importante recordar cuidar de nosotros y de los otros, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que el estrés y la ansiedad se dan en todas las poblaciones. Estudien o no estudien, igual la gente se pone ansiosa, igual se estresa, ¿verdad? Estudien en cualquier lugar, porque eso depende de la personalidad. Una persona que quiere tener un nivel muy alto se va a exigir, entonces el estrés que va a vivir no es tanto por la universidad en la que está, la situación en la que está, sino por las exigencias que yo mismo me pongo, por las cosas que yo mismo me exijo y espero de mí. Y bueno, algunas ideas, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ¿verdad? Igual pueden decirme. Vamos a ver algunas ideas que podemos practicar, ¿verdad? A modo de salud mental. El primer paso es cuidar de nuestros pensamientos. Y eso todo el mundo nos lo dice, pero es muy difícil, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos escuchándonos todo el día. Nosotros hablamos en psicología del pensamiento rumiador. El pensamiento rumiador es el pensamiento que es como las vacas. Las vacas mastican y mastican y mastican. Tragan, lo devuelven, mastican, mastican, mastican. Y así varias veces. Eso hacemos nosotros con nuestros pensamientos. Un pensamiento rumiador es ese pensamiento que yo mastico y mastico y mastico, y por eso les decía que un 90% de las cosas que nosotros pensamos no van a pasar. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, nos podemos detener. La idea sería detener el pensamiento, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, nuestros pensamientos van a determinar cómo enfrentamos el mundo y las situaciones cotidianas. Por eso es importante detenerlo y controlarlo. Hay algunas estrategias, hay apps de mindfulness, ¿verdad? Que es un excelente recurso, sobre todo cuando trabajamos tanto con la mente, ¿verdad? Les recomiendo como buscar este tipo de app. Y hay una filosofía que se llama el Ho'oponopono, que es una filosofía hawaiana, y lo que hace es repetir palabras gatillo. Entonces se escribe con H, Ho'oponopono. Y esto, cuando nosotros buscamos audios y le ponemos, bueno, hay muchísimos audios en meditaciones que se buscan en YouTube, ahí podemos ver que cuando escuchamos eso, lo que hacemos es empezar a escuchar las frases que están diciendo. Entonces detenemos nuestro pensamiento. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a escuchar música para detener mi pensamiento, igual nosotros podemos estar escuchando música, pero si ya no la sabemos de memoria, entonces seguimos pensando también en lo de nosotros. Entonces no es una estrategia que nos ayuda a detener el pensamiento. Pero si nosotros escuchamos meditaciones, y por ejemplo, el Ho'oponopono es un recurso que se utiliza para detener el pensamiento, para distraerlo conscientemente. La distracción es necesaria si la hacemos conscientemente. Y bueno, vamos a ver lo que es la triada cognitiva. Y la triada cognitiva lo que nos habla es de los pensamientos, que es la P, sentimientos, la S, y la A, las acciones. La triada cognitiva es súper importante identificarla para saber que nuestros pensamientos van a generar sentimientos. Igual, los sentimientos generan pensamientos. Igual, los sentimientos van a llevarnos a acciones y las acciones nos van a generar sentimientos. Y las acciones nos van a reforzar un pensamiento que tenemos, o un pensamiento nos va a llevar a una acción.
Entonces, si nosotros tenemos claro que esa triada funciona para ambos lados, ¿verdad? Ahí la flecha está para un solo lado, pero en realidad va para los dos lados, porque todos determinan a todos. Si nosotros somos conscientes de esta triada, es como podemos decir, si yo cuido mis pensamientos, entonces voy a generar un cambio en lo que estoy sintiendo. Si yo cuido, o qué sé yo, estoy con mucha tristeza, bueno, si yo veo mi tristeza y acepto mi tristeza y lloro conscientemente diciendo necesito llorar, va a cambiar el pensamiento. Yo les recomiendo a mis pacientes que se pongan tiempo de sufrir, ¿verdad? Yo les digo el día del mierdero, ¿verdad? Eso depende del vocabulario, ¿verdad? Cada quien. Pero el día del mierdero es el día que yo digo, hoy es mi día de mierdero. No me quiero bañar, ¿verdad? Me voy a quedar en la casa, me voy a tomar el vino, no quiero hablar con la gente, no voy a hacer nada. Ese es mi día de sufrir y de llorar. Pero mañana la vida sigue. Mañana salgo al mundo. Mañana voy a tener una actitud diferente. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos ese tiempo, podemos también sentir la emoción, porque las emociones, nosotros nos desbordamos porque no las queremos ver. Entonces yo termino haciendo todo un show, ¿verdad? De llanto y de gritos y demás, porque tengo un mes, 2 meses de estar conteniéndome y jugando y que no me pasa nada. Y el cuerpo tiene que salir, ¿verdad? Las emociones, yo les digo que es como encerrar un gato. Quienes han tenido gatos saben que encerrar un gato es toda una misión, ¿verdad? Entonces, las emociones es igual. Si yo tengo una emoción, es importante verla y sentirla y no importa, la veo yo, la siento yo porque es mía. Pero si yo no la quiero ver, ¿verdad? Es como ese gato que de un pronto a otro usted oye que empezó a botar todas las cosas, se quebró una ventana y por algún lado salió. Entonces, así mismo terminan saliendo las emociones desbordándonos. Y las acciones son las que nos van a llevar por lo general las acciones son las que nos dicen, uy, ya estoy mal porque en medio lugar hice toda una cena, le dije un montón de cosas a la gente, qué sé yo, iba manejando y me bajé del carro a madrear a alguien. Ese tipo de acciones son las que nos dicen, uy, algo está pasando, hay que detenernos, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a trabajar el pensamiento, que es el que por lo general mueve muchísimo las otras dos, pues podemos generar un cambio también en nuestras acciones y en nuestras emociones. Y bueno, ¿dónde podemos pedir ayuda? Pues sí, a la clínica, ¿verdad? A veces la gente dice, ¿en la clínica para qué? Pues cuando hay un trastorno de ansiedad se requiere medicación. ¿Por qué? Porque necesitamos nivelar las hormonas, ¿verdad? Cuando hay una depresión, necesitamos nivelar la serotonina. Entonces, no es simplemente, uy, yo puedo con esto, yo me voy a hacer cargo, ¿verdad? Que a veces nos mandan que recen, que hagan, que todo, pero a final de cuentas también hay un factor físico aquí, hay un factor fisiológico. Entonces, si nosotros consideramos necesario, pues es mejor ir a la clínica, hablar de la situación con profesionales. Específicamente para la ansiedad se dan medicamentos que no son adictivos, sobre todo si es la primera vez que vamos, ¿verdad? Bueno, también si es una emergencia, por ejemplo, hay personas que tienen ataques de pánico que son tan fuertes que necesitan llamar al 911 y saber que esa situación pues lo puede ameritar. La salud mental también es parte de una emergencia. Y hablar con las personas de confianza, alguien que pueda ayudarnos, ¿verdad? Y lo ideal es buscar profesionales porque nosotros tenemos que aprender a cómo gestionar nuestras cosas. Yo lo puedo hablar, es más, lo puedo hablar hasta con una colega, pero porque yo hablé con una colega, aunque sea psicóloga, no significa que yo entendí cómo tenía que cambiar yo las cosas o cómo tenía que elaborar una situación diferente. Yo necesito un proceso, porque en el proceso terapéutico es que yo puedo hacer una elaboración de mi situación, identificar recursos y también saber qué otras cosas están manteniendo estas conductas. Ok, entonces. El estrés y la ansiedad, ¿verdad? Si lo vemos a modo general, pues es algo con lo que todas las personas lidiamos, ¿verdad? Un trastorno de ansiedad
no es específicamente algo con lo que todas las personas van a lidiar, pero todos nos pueden llegar a incapacitar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Recordar lo que es el autocuidado, ¿verdad? Y el autocuidado va a estar enfocado en ver esas áreas de esa estrella, viéndonos como una persona. En el momento en que yo deje de ver una de esas, es como que una extremidad la dejo de tener también. Y recordar que las exigencias son mías, ¿verdad? Y por lo general, nosotros solemos ser más crueles con nosotros mismos que con el mundo. Entonces también es un poco aprender a ser amorosos con nosotros mismos, entender que no tenemos el control de todo y empezar también a delegar, que a veces también nos cuesta mucho, que cada quien también asuma su parte para no terminar todos ahogados asumiendo todas las responsabilidades de todas las actividades, ya sea en la casa, con la familia, con los compañeros de trabajo, las compañeras, en todos los ámbitos necesitamos también delegar, ¿verdad? Y ese es también uno de los ejercicios que más, diría yo, de las habilidades que más podemos desarrollar en ámbitos universitarios y lastimosamente es una de las que menos se ve, porque entonces lo que decimos es, no delegó, entonces aquel perdió los puntos. Entonces no, la gente no aprendió a eso, simplemente aprendió a seguir asumiendo. Para este trabajo entonces yo asumo todo y el otro no importa. El otro se quedó, ¿verdad? Pero tampoco hicimos un proceso de crecer y de aprender, que ese es el recurso y lo que buscamos con todas las experiencias y las situaciones de la vida. Entonces, bueno, hasta aquí estaríamos. Si tienen alguna consulta o comentario. Agradecerle a usted por el tiempo y a las chicas por invitarme. Qué lástima que no respondió más gente de la asamblea, pero